Hola, mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano y el día de hoy quiero compartir con ustedes una gran noticia. Les agradezco infinitamente desde el fondo de mi corazón el compartir durante este largo año, el formar parte de la comunidad de este canal. Hoy, justamente hace un año, transmitimos por primera vez un video. Estoy profundamente emocionada y muy conmovida por cada uno de los comentarios recibidos durante este año. Muy bien, pues ahora me gustaría que me acompañaran una vez más para revisar el tema historieta. Adelante, pues comencemos. Pues bien, ¿qué es una historieta? Fíjense muy bien, una historieta es un texto el cual consiste en una narración ilustrada. Es decir, no solamente vamos a encontrar un texto, un cuento o una novela. Este cuento, esta novela, esa narración va a estar acompañada por imágenes. A menudo son ilustraciones bastante interesantes que tienen por objetivo o bien finalidad concientizar a la población respecto a un tema y también pues atraer su atención, es decir, pues el objetivo final sería el entretenimiento. También hay que mencionarlo, las historietas a menudo pueden también resultar mudas, quiere decir que el texto parece ser un elemento no utilizado. Sin embargo, las imágenes son tan dicientes que son suficientemente claras para entender el mensaje. Bueno, ¿a qué género literario y qué tipo de textos son las historietas? Bueno, pues la historieta pertenece al género narrativo. Si bien es cierto, lo que están mostrándonos es una novela, un cuento o una historia, el cual posee rasgos narrativos, también hay que decirlo que encontramos rasgos del género dramático. Sin embargo, las características que posee en gran medida se encuentran sobre todo en el género narrativo. A su vez, también es un texto argumentativo, porque una vez más, quizás el objetivo inicial sea el entretenimiento. Por otro lado, la persuasión es un elemento fundamental para la elaboración de una historieta. A menudo, las personas pueden modificar su forma de ver una situación, modificar su opinión personal a partir de la lectura de una historieta. Muy bien, una pregunta que puede surgir muy a menudo también es la diferencia entre cómic, tira cómica, historieta, novela gráfica y manga. Bueno, pues el cómic como tal, si bien es cierto también, es una historia larga que puede tener entre cruces, líneas de tiempo atemporales y temporales. También podemos encontrar la estructura clásica del inicio, del desarrollo y el cierre. Esta clase de trabajos tiene el rasgo característico de que se desarrolla en diferentes números. De hecho, a veces la historia puede tener un final abierto. Eso permite la continuidad de la propia historia. Así que el cómic tiene estos rasgos que lo caracterizan y hacen de él un género narrativo respetado en la comunidad. Por otro lado, la novela gráfica, pensémoslo como una novela y que no solo nos ofrece una historia entretenida, nos ofrece imágenes muy interesantes. La novela gráfica tiene como rasgo distintivo la duración. Es más corta que el cómic y aunque puede desarrollarse en más de un número, encontramos que la historia sí está mucho más compacta, mientras que el cómic, pues bueno, puede ser muy, muy largo. En cuanto a la tira cómica, bueno, pensemos en la tira cómica en términos del género narrativo, me refiero específicamente al cuento. Mientras que el cómic y la novela gráfica pueden ser novelas muy extensas, la tira cómica es un cuento. Es un cuento acompañado de ilustraciones muy peculiares. A menudo podemos encontrar historias tan breves que de un vistazo nos es posible precisamente trabajar estos rasgos. No necesita cruces ni tampoco líneas alternativas de tiempo. De hecho, las tiras cómicas, si bien vemos personajes muy parecidos o incluso los mismos, los cuentos que nos narran son diferentes en cada una de las publicaciones de las tiras cómicas.
Por otro lado, el manga, bueno, pues son precisamente estas historietas surgidas en la nación de Japón. Es decir, las características son muy similares. La diferencia más importante pues es el origen. El origen es oriental. Veamos algunas de las principales características. Número 1, pues encontramos elementos icónicos y verbales que pueden aparecer en cuadros de diálogo, que pueden aparecer también a través de onomatopeyas. Tienen la finalidad de entretener y generar conciencia social. A menudo estas historietas tienen un lenguaje sencillo y coloquial. Las estructuras que utilizan resultan tradicionales, es decir, tanto la novela como el cuento gráfico, vamos a encontrar la estructura del inicio, del desarrollo, del cierre, del clímax, pero acompañado pues de estas maravillosas imágenes. Encontramos una crítica mordaz a defectos humanos que pueden ser particularmente los pecados, los delitos, aquellas conductas reprobables y no aceptadas socialmente. Podemos visualizar también valores humanos, sobre todo personificados en héroes, ¿no? Mientras que estos defectos humanos son personificados en los villanos. Hay recursos visuales en los que podemos visualizar precisamente metáforas, hipérboles, aliteraciones, onomatopeyas que enriquecen a la historieta. Se expresan sentimientos humanos como el amor, la amistad, la lealtad, la honestidad, la responsabilidad. Un elemento que ha sido franco de críticas de las historietas es que usan estereotipos. Sin embargo, finalmente en una historieta que tiene ámbitos ficticios, es válido el uso del estereotipo. Esto puede generar en el lector pues entender de manera mucho más sencilla, de manera mucho más integral, el mensaje que se está transmitiendo. Bueno, un elemento que vamos a encontrar a menudo en las historietas son los globos o bocadillos, que sirven precisamente para incluir estos textos o diálogos necesarios para hacer aclaraciones en la historia. Incluso cuando los personajes tienen diálogos, pueden ser utilizados estos recursos. También es cierto, encontramos rectángulos donde puede aparecer la voz del narrador de la historieta. Comencemos con el globo de conversación. Podemos ver que es precisamente una especie de globo con líneas totalmente. En las esquinas, bueno, ya está curveado. Y esto nos indica que es el diálogo de un personaje, que puede ser monólogo, soliloquio o una conversación. Esto nos indica que el personaje está hablando en voz alta. Encontramos el globo que expresa un grito. También puede expresar enojo. En algunas historietas encontré también esta indicación, que es esta especie de figura de picos, donde nos muestra alguna expresión de grito o de molestia. El globo de pensamiento, aquí encontramos la figura típica de la nube con estos líneas curveadas por todos lados que dan la apariencia de una oveja. Bueno, aquí nos indica que el texto es un pensamiento. El personaje está hablando consigo mismo y no lo menciona en voz alta de ninguna manera. Es un diálogo que queda en sí mismo y que nos está expresando un deseo, un anhelo o un pensamiento reprimido que no pretende de ninguna manera compartir con los demás personajes. Encontramos el globo de susurro, estas murmuraciones que pueden surgir en la historieta. Son representadas a través de globos, pero con líneas punteadas. Así que esta especie de hilvanes que conforman a este diálogo, en realidad están siendo indicadas o utilizadas para el susurro o bien la murmuración.
El globo de llanto es un globo que también encontré, o un bocadillo que encontré, que puede representar también sudor, agotamiento, cansancio. En este caso, bueno, estoy representando el llanto. Bueno, pues les comparto las fuentes de consulta, que es el libro de texto de Editorial SM. Aquí pueden encontrar la información que les acabo de compartir. Asimismo, quiero hacerles la recomendación del libro de Los Agachados de Rius, que es una historieta que fue publicada en el decenio de los 60s, de los 70s, y que tuvo una historia muy interesante porque en su momento fue censurada debido al contenido de la propia historia. Hoy por hoy yo creo que nos queda el recuerdo y pues la fuente de consulta inagotable de información muy interesante, no solamente histórica, sino también encontramos temas políticos, de economía, de filosofía, elementos sociales que pueden ser, pues vaya, elementos de análisis bastante complejos y que de acuerdo al trabajo del señor Eduardo del Río, pues lo manifiesta de manera muy amena, ¿no? Así que bueno, queda la invitación para la revisión precisamente del libro de Los Agachados, que es una historieta mexicana. Por último, pues me queda agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos durante nuestro primer año en este canal. De antemano, de verdad, mis mejores deseos y mis bendiciones a cada uno de ustedes. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bye.